Y entonces aquí noten que no se hace referencia a que sea un estímulo muy intenso, muy fuerte, sino que es una experiencia sensorial y emocional desagradable. ¿Sí? Esto es lo característico del dolor. Por este matiz de desagrado que nosotros le imprimimos a una experiencia, esto es a lo que se le va a definir como dolor, la cual está relacionada con que se puedan dañar los tejidos o potencialmente se puedan dañar los tejidos. Bueno, tenemos varios tipos de dolor. El dolor agudo, que es eh, el dolor funcional, podríamos decir, o el dolor nocioceptivo, que es la protección biológica, somática o visceral. Es decir, es el dolor que ocurre cuando se dañan los tejidos. Si tenemos una cortada, bueno, pues el dolor es una señal de aviso de que una parte de nuestro cuerpo se ha dañado y que debemos ponerle atención, debemos protegerla, por ejemplo. El dolor agudo se caracteriza por tener una aparición súbita, puede durar hasta 3 meses, como ejemplo allí, y se acompaña de un incremento de la descarga simpática, como taquicardia, aumento de la presión sanguínea, dilatación pupilar o diaforesis. Tomemos en cuenta que estas son respuestas mediadas por las conexiones reticulares. Hay otro tipo de dolor que es el crónico y que es un trastorno en la percepción del dolor. Aquí el dolor aparece no porque se haya aplicado un estímulo nocivo, sino que es un trastorno en la función del sistema nervioso que ocasiona que se perciba como dolor ciertos estímulos. Es de una aparición gradual y llega a durar más de 3 meses. Y no tiene utilidad ya que no se asocia con la presencia de un estímulo dañino. Cursa con hiperalgesia y con alodinia. Quiere decir que aumenta la sensibilidad al dolor, que antes un estímulo doloroso provocaba una respuesta intensa, y ahora el mismo estímulo doloroso va a provocar una reacción mucho más intensa, si hay un aumento en la percepción del dolor. Y alodinia, que algunos estímulos que antes no eran dañinos, ahora se perciben como dolorosos. Y entonces la exacerbación en el umbral al dolor y la percepción de estímulos no nocivos como nocivos, esto es característico del dolor crónico. Y se puede acompañar de depresión, fatiga o anorexia. Bueno, pues es por la afección de las vías neurales y en estas se involucran algunos factores psicológicos y socioeconómicos. Como ejemplos está la cefalea, el dolor de espalda, la osteoartritis. Por su mecanismo fisiopatológico, aquí tenemos que el dolor puede ser nocioceptivo, es decir, que si se aplica un estímulo dañino, aquí un martillazo, nosotros lo sentimos como dolor y esto es por la estimulación directa de los receptores de dolor que hay aquí en el dedo. En este otro caso, ya no hay martillazo, ¿sí? Ya no hay golpe, pero el dedo que recibió el martillazo se mantiene inflamado y entonces se origina dolor por el desarrollo de una respuesta inflamatoria que tiende a provocar la reparación y la eliminación del daño. El dolor neuropático, que es una forma de dolor crónico, vemos que no depende de la llegada de un estímulo dañino, pero
la afección de los nervios, ¿sí? En este tramo del nervio está dañado, ocasiona que se perciba dolor como si se estuvieran aplicando martillazos en este dedo. Esto podría ser como resultado de la neuropatía diabética o algunos otros tipos de neuropatía. Y el dolor disfuncional es un dolor en el cual pues no hay estímulo, no se identifica un proceso que afecte a los nervios y esto se repite, se sigue sintiendo dolor, este tipo de dolor de cabeza, continuamente, en paroxismos, en determinados días, en determinadas condiciones. Este es un dolor disfuncional, como por ejemplo el que acompaña a la migraña. Y entonces no vemos algo que lo esté provocando. Hay algunos estímulos con los cuales se les puede asociar, por ejemplo, el estrés de la vida cotidiana, la estimulación luminosa o auditiva intensa, pero no se observa daño del sistema nervioso y después de un tiempo, pues desaparece y pues solamente queda el recuerdo de que dolió la cabeza. Bueno, para la percepción del dolor se necesita de la activación de las terminaciones nerviosas libres de la epidermis, que con un criterio funcional se les puede clasificar en estos tipos. Nocioceptores mecánicos, es decir, algunas terminaciones nerviosas libres captan mejor estímulos mecánicos y tienen un umbral eh, de percepción del dolor de 2.6 a 2.9 kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, que si se aplica un golpe de una intensidad mayor a esto, ya se siente dolor. Hay otras terminaciones que preferentemente captan estímulos térmicos en el rango de dolor y que es el umbral del dolor al calor, es de unos 47 grados y al frío como de unos 8 grados. Y hay nocioceptores químicos activados por distintas sustancias, entre ellas las más estudiadas son la capsaicina y la bradicinina. La capsaicina es un alcaloide que es parte de la composición del chile y entonces es un algógeno muy potente. La bradicinina es un péptido que puede ser liberado por células dentro del cuerpo y promover la percepción de dolor. Y además hay nocioceptores polimodales, es decir, algunas terminaciones nerviosas libres responden a más de uno o a los 3 tipos de estímulos dañinos que aquí aparecen. Las fibras que conducen dolor pertenecen a neuronas que se les llega a conocer como peptidérgicas o no peptidérgicas y bueno, pues llegan a tener estos neurotransmisores, aunque a nivel de la sinapsis el que liberan es eh, glutamato. Las fibras nerviosas pueden ser del tipo A delta, y aquí recordamos sus características, o pueden ser de tipo C, es decir, amielínicas. Estas son mielínicas delgadas y estas son amielínicas delgadas. Entonces, pues notamos que el dolor se puede conducir a distintas velocidades y por ello que cuando proviene de una extremidad
se pueden percibir en dos tiempos el dolor. En primer lugar, un dolor muy bien localizado, intenso, y luego un dolor difuso que se extiende pues, en una región más amplia en donde se aplicó el estímulo, y esa parece durar más tiempo y además como que es más desagradable. Bueno, las neuronas ganglionares que conducen los impulsos de dolor hacen sinapsis en la lámina 1 y 2 de Rexet, en el cuerno dorsal. Aquí entonces vean los nociceptores y que son relacionados con fibras A delta, y los que son del tipo C, bueno, pues están llegando principalmente a las láminas 1 y 2, y los que conducen otras modalidades sensoriales llegan a estratos más profundos. Entonces, la lámina 1 y 2 son el sitio principal de relevo de las fibras de dolor. La forma como a nivel periférico se capta el estímulo doloroso es lo que tenemos aquí representado. Y entonces aquí se representa el estímulo dañino, se ve como un objeto filoso, está dañando estas células, vamos a decir que aquí están células de la piel, y las dañan. Entonces, al romperse células, se liberan mediadores químicos del dolor, como la prostaglandina E, la 5-hidroxitriptamina o serotonina, la bradicimina, como mencionábamos hace un momento, es un fuerte algógeno, el ATP y los iones hidrógeno. Estas son sustancias algógenas liberadas por las células dañadas. Y estas sustancias son las que van a activar a las terminaciones nerviosas libres que aquí tenemos, y aquí están representadas. Entonces, las terminaciones nerviosas libres no responden a la navaja, el efecto mecánico del corte, o al irritante químico que en ocasiones influiría, sino que responden a los mediadores químicos liberados por las células dañadas. Cuando se rompieron estas células, liberan estos mediadores y son los que activan las terminaciones nerviosas libres. Y por eso que decíamos que los receptores de dolor son quimiorreceptores. Los mediadores del dolor también pueden provenir de la circulación. Por ejemplo, la bradicimina, que puede ser liberada por las plaquetas, o bien por el tejido conectivo. Tenemos que la histamina es otro mediador químico de dolor, se puede liberar por las células cebadas o mastocitos. Otras células, como por ejemplo leucocitos, pueden liberar histamina, o el factor de crecimiento nervioso, que también sirve como un agente algógeno para estas terminaciones. Y el propio tejido nervioso dañado puede liberar sustancia P, o el péptido relacionado con el gene de la calcitonina, y este es otro mediador químico del dolor. Entonces, nosotros en lo que nos fijamos es que aquí se le picó el dedo, o se le golpeó con un martillo, o quizá estuvo en contacto con algo ácido o básico. Y notamos que estos estímulos causan dolor, pero a nivel microscópico están ocurriendo estos cambios. Las células dañadas, los vasos sanguíneos rotos, el tejido conectivo de la región o los nervios afectados van a liberar mediadores químicos de dolor. Entonces, por el tejido lesionado, son estos de aquí, prostaglandina E,
serotonina, bradicinina, ATP, iones hidrógeno. De los vasos sanguíneos, bradicinina, del tejido conectivo, histamina o el factor de crecimiento neural o nervioso, y las células dañadas, las fibras nerviosas dañadas, liberan sustancia P por péptido relacionado con el gene de la calcitonina. Ya que se activó el receptor, entonces viajan los impulsos a lo largo de la dendrita, alcanzan el ganglio de la raíz dorsal. Luego vemos la sinapsis con la neurona espinotalámica. Aquí está amplificada la sinapsis. Entonces, en la terminación presináptica, la terminación del axón de la neurona ganglionar, están las vesículas sinápticas que usan como neurotransmisor la sustancia P y también el ácido glutámico, que es el que principalmente es responsable de la neurotransmisión. La sustancia P puede promover que las respuestas sean más duraderas. Y por lo tanto, en la membrana postsináptica identificaremos receptores de glutamato y receptores peptidérgicos, o sea, receptores de la sustancia P. ¿Sí? Y entonces algo importante que debemos recordar de esta diapositiva es que los nociceptores se activan con los agentes algógenos. Todas las personas percibimos de manera diferente el dolor porque este puede ser modulado por la vía antinocioceptiva. Cuando vimos el tema del tallo cerebral, identificamos que esta vía se origina en el mesencéfalo, en la sustancia gris periacueductal. Y aquí sus neuronas, que son encefalinérgicas, emiten su axón hacia la médula oblongada, donde hacen sinapsis con un núcleo reticular llamado gigantocelular. Y de aquí se emiten fibras que pueden ser encefalinérgicas y que pueden ser serotoninérgicas y llegan a hacer sinapsis en esta región, ¿sí? Donde vemos la llegada de los axones de las neuronas ganglionares en la sinapsis con las neuronas de la sustancia gelatinosa. Esto es lo que tenemos aquí amplificado. La fibra descendente, la fibra que viene del núcleo reticular gigantocelular, estas fibras, aquí están, viajan en un fascículo que se llama dorso lateral, aquí en el funículo lateral, y emiten colaterales que aquí se indica que son serotoninérgicas. Y en la lámina 1 y 2 hacen sinapsis con estas interneuronas pequeñas que se indica aquí son encefalinérgicas. Y vean que es una sinapsis que alcanza no a la neurona sensitiva secundaria, sino al botón terminal de la neurona sensitiva primaria. Y entonces las encefalinas tienen un efecto inhibitorio sobre la porción final del axón de esta neurona sensitiva primaria, y al inhibirla entonces no liberan su neurotransmisor. Incluye la sustancia P y el glutamato. Aquí está ocurriendo entonces la inhibición presináptica de las fibras conductoras del dolor. Y esta es la manera como las encefalinas van a impedir que la neurona sensitiva secundaria conduzca impulsos de dolor, ya que está siendo bloqueada presinápticamente.
Bueno, aquí lo tenemos nuevamente, en donde está una fibra conductora de dolores, esta fibra A delta. Entonces vean cómo la fibra A delta puede hacer sinapsis con una neurona sensitiva secundaria de la vía del dolor. Bueno, debe estar en la punta del cuerno dorsal, pero por espacio está mejor representada aquí. Y vean que también llegan fibras del tipo A beta, fibras que conducen impulsos, por ejemplo, de tacto y presión, y que por lo tanto su principal sinapsis será con otros núcleos del cuerno dorsal. Pero vemos que las fibras que conducen impulsos de tacto y presión pueden conectar con estas neuronas inhibitorias, estas neuronas encefalinérgicas, y entonces las pueden inhibir, al igual que lo hicieron aquí, estas fibras que provienen de la del núcleo reticular gigantocelular. Entonces, esto explica algo de lo que vemos en nuestra vida común. Y, por ejemplo, si vamos caminando descalzos por nuestra casa y nos golpeamos con la pata de la mesa y tenemos un dolor muy intenso, pues, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos estímulos táctiles cuando nos sobamos, y esos estímulos táctiles activan a estas interneuronas encefalinérgicas inhibitorias para bloquear la percepción del dolor. Aquí vemos que las fibras conductoras del dolor ejercen un efecto inhibitorio para que no se inhiba la percepción del dolor. Bueno, pues esto es entonces lo que hace la vía antinociceptiva, bloquear a las neuronas sensitivas secundarias que conducen el dolor, conocidas también como neuronas de la compuerta del dolor. ¿Sí? En los mecanismos que explican cómo se percibe el dolor, el mecanismo de la compuerta del dolor las identifica como las neuronas responsables de la descarga del dolor. Si esta neurona se activa, descarga impulsos y sentimos dolor, ya que vemos aquí el trayecto de la información de dolor, es el trayecto que acabamos de describir, asciende por el fascículo espinotalámico lateral hasta el tálamo, y en el tálamo a la corteza cerebral, y sentimos el dolor. Entonces, si esa neurona se bloquea, entonces no se va a percibir el dolor. Y se dice entonces que la compuerta del dolor se cierra, y este es un mecanismo por medio de la activación de la vía antinociceptiva que promueve la liberación de encefalinas y el bloqueo presináptico de las fibras conductoras del dolor. Y aquí tenemos algo importante. Noten cómo la corteza cerebral puede descargar sobre la sustancia gris periacuoductal. Las áreas corticales que pueden descargar sobre la sustancia gris periacuoductal incluyen principalmente la corteza prefrontal en la cara medial, es decir, las áreas 9, 10 y 11 en la cara medial. La corteza cingulada anterior, es decir, la parte anterior del giro del cíngulo, además del hipotálamo y la amígdala. Entonces descargan sobre la sustancia gris periacuoductal y se activa la vía antinociceptiva
conectando con el núcleo reticular gigantocelular, y esto va hacia la médula espinal. Bueno, la importancia de la descarga de estos centros superiores es para modular la actividad de la sustancia gris periacueductal de acuerdo a la motivación y a la experiencia. Es decir, de acuerdo a la información que tiene la corteza cerebral, puede modificar la percepción del dolor. Así entonces, si, por ejemplo, pues nos van a vacunar, entonces sabemos que pues esto incluye que nos van a insertar una aguja y que eso es doloroso. Entonces, en algunas personas, la activación de estas regiones va a provocar una fuerte reacción emocional que puede promover que el piquete de la aguja sea mucho más doloroso de lo que en realidad lo es. O lo contrario, que pues por la misma actividad de la corteza cerebral diga, hoy pues sí, el piquete me va a doler, pero pues aquí hay muchas personas y que van a pensar de mí si me pongo a quejarme. Van a decir que soy un llorón, etcétera. Entonces, la corteza cerebral promueve que se active la vía antinocioceptiva y entonces se inhiba el dolor. Y de esta manera, todas las personas respondemos de manera diferente a la aplicación de estímulos dolorosos. Esta función de esta vía es interferir con la percepción del dolor. Y aquí vamos a dejar la vía espinotalámica cortical lateral y su mecanismo de modulación, que es la vía antinocioceptiva. Si no quisieran preguntar algo, vamos a continuar con la vía espinotalámica cortical ventral. Bueno, pues la función de esta vía es conducir impulsos de tacto grueso y presión. ¿Sí? Y entonces, los receptores de la vía para el tacto grueso, sabemos que son las terminaciones nerviosas libres de la raíz del pelo y los discos táctiles. Y para la presión son los corpúsculos laminosos. Aquí se está representando una neurona ganglionar relacionada con la conducción del tacto grueso a partir de estas terminaciones nerviosas libres de la raíz del pelo. Entonces, cuando se activa este receptor, por ejemplo, pues estimulando la piel, y esto va a ocasionar que se mueva en los folículos pilosos, pues en su raíz va a ocurrir la activación mecánica de estos. Conducen impulsos a la neurona sensitiva primaria y esta conecta en el cuerno dorsal con los núcleos relacionados con el tacto grueso y la presión, que son, o que más bien corresponde al núcleo propio, el núcleo más grande del cuerno dorsal. Entonces, la neurona del núcleo propio, localizado en las láminas 3 y 4 de Rexet, los impulsos siguen hacia adelante, es decir, las fibras siguen hacia adelante, se decusan y viajan hacia la parte del funículo ventral, por donde ascienden, ¿sí? Al llegar al funículo ventral se incorporan a las fibras que vienen de los segmentos inferiores y ascienden a lo largo de la médula espinal, de manera cruzada. Al llegar a la médula oblongada se localizan en la región medio olivar. Al llegar al puente están en la parte lateral al lepnisco medio, ¿sí? Juntándose por primera vez con el fascículo
espino talámico lateral, y precisamente al conjunto de los dos fascículos espinotalámicos, lateral y ventral, es a lo que se le llama el lemnisco espinal. Entonces este es el lemnisco medio, pero el lemnisco espinal corresponde al conjunto de los fascículos espinotalámico, ventral y lateral que por primera vez se juntan en este lugar. Ya que aquí el ventral viaja en el funículo ventral y el lateral en el funículo lateral. Aquí el ventral viaja en la región medio-olivar y el lateral en la región retroolivar. Bueno, el lemnisco espinal, donde viaja el tracto espinotalámico ventral, asciende en mesencéfalo, en la parte lateral del lemnisco medio, y termina en el mismo núcleo que el fascículo lateral, es decir, en el núcleo ventral posterolateral. Y aquí hace sinapsis con la neurona sensitiva terciaria o neurona tálamo-cortical, distribuyéndose de acuerdo a su representación somatotópica, según ya vimos. Entonces, en este lugar hacemos conciencia de que una parte de nuestro cuerpo fue estimulada con un estímulo de tacto grueso o presión, y sabemos con qué intensidad y con qué duración. Pero vamos a reconocer el estímulo hasta que esta información pase al área 5 y 7, que es el área de la memoria sensitiva. Bien, pues este es entonces el espino talámico cortical ventral. Ahora está el espino bulbo talámico cortical, que tiene un arreglo un poco diferente al de los dos tractos espinotalámicos corticales. La diferencia principal de este tracto, espino bulbo talámico cortical, el cual conduce el tacto fino, la propiocepción consciente, vibración y peso, que bueno, pues son llamados el tacto fino o estereognosia, la propiocepción consciente o batiestesia, la vibración o palenestesia y la sensibilidad al peso, bueno, esa se sigue llamando igual, aunque algunos usan los términos varestesia o barognosia, pero pues eso más bien se refiere a la presión. Nosotros usaremos sensibilidad al peso. Esta es la tercera vía aferente somática general para el cuerpo. Espino bulbo talámico cortical, esta es su función y esta es su organización general, que como vemos es diferente a la de los tractos espinotalámicos, aquí, o bueno, como aquí se ve en rojo, la línea roja es el espino talámico lateral. La diferencia principal radica en que la neurona sensitiva secundaria, en vez de estar en un núcleo en el cuerno dorsal de la médula espinal, está en un núcleo en la parte baja de la médula oblongada. Y con este nos referimos al núcleo grácil o al núcleo cuneiforme, que recordarán está en la parte baja de la médula oblongada. Como el núcleo de relevo, el núcleo donde está la neurona sensitiva secundaria, ahora está en el tallo cerebral, entonces el axón de la neurona sensitiva primaria tiene que ser más grande, tiene que ascender primero por toda la médula espinal y al llegar a la médula oblongada podrá hacer sinapsis. Entonces, este fascículo ascendente es el que viaja en el funículo dorsal de la médula espinal
por lo cual a la vía espinobulbotalámica cortical también se le conoce como el sistema del cordón dorsal. Entonces, los receptores de la vía espinobulbotalámico cortical corresponden a la mayoría de los receptores cutáneos y propioceptivos generales, ¿sí? Ya que son varias las modalidades sensoriales que conducen, pues para ellas se requieren aquí los receptores de tacto fino, que son los corpúsculos táctiles, luego aquí todos los propios receptores generales, y para la vibración y peso también se requiere de los propios receptores generales y algunos receptores de tacto grueso y presión. Entonces, pues es una gran cantidad de receptores los que sirven a esta vía. Los impulsos viajan por sus dendritas a lo largo de los nervios de la región hasta alcanzar el ganglio de la raíz dorsal, donde está la neurona, donde está el cuerpo de la neurona sensitiva primaria. El axón entra por la raíz dorsal sin hacer sinapsis en el cuerno dorsal, sino que directamente se van hacia el funículo dorsal y por aquí ascienden estas fibras. Recordemos que ascienden organizadas de manera somatotópica, donde la extremidad inferior está representada en el fascículo grácil y la superior en el cuneiforme. O mejor dicho, la mitad inferior del cuerpo está representada en el fascículo grácil y la mitad superior en el cuneiforme. Refiriéndonos con esto al mismo lado de donde proviene la información. Este fascículo aquí no se ha cruzado como ocurría con los espinotalámicos. Al llegar a los núcleos grácil y cuneiforme en la parte baja de la médula oblongada, aquí está la neurona sensitiva secundaria y ocurre la sinapsis. Ahora la siguiente neurona secundaria o bulbotalámica, decusa su axón en esta trayectoria ascendente oblicua para formar la decusación piniforme, también conocida como decusación sensitiva. Entonces, los axones de estas neuronas forman la decusación piniforme. Cuando terminan de cruzarse, ahora ascienden con el nombre de lemnisco medio. Entonces, ese fascículo que nos ha servido de referencia en muchos puntos, ahora vemos que corresponde al axón, a los axones de las neuronas de los núcleos grácil y cuneiforme. Entonces, el lemnisco medio asciende hasta llegar al tálamo y aquí hace sinapsis en el mismo núcleo que hemos estado mencionando, el ventral posterolateral, de donde los axones viajarán, los axones de la neurona sensitiva terciaria, viajarán hasta el área sensitiva primaria, el área S1, para la discriminación de la parte del cuerpo estimulada, de la duración y de la intensidad de estimulación. Pero para reconocer cualquiera de estas modalidades sensoriales, es sumamente importante el relevo hacia el área sensitiva secundaria, por medio de estas fibras intracorticales. Bueno, esta es la organización general de la vía, vamos a verla. Entonces, en este dibujo se representa de que a partir de los propios receptores se generan estímulos que viajan por las dendritas de la dendrita de esta neurona pseudomonopolar. Su axón entra a la médula espinal, pero sin hacer sinapsis en el cuerno dorsal.
asciende por el funículo dorsal del mismo lado por donde penetró, y al llegar a la parte baja de la médula oblongada hace sinapsis con las neuronas secundarias, que aquí vemos sus cuerpos, de los núcleos grácil, que es el medial, y el cuneiforme, que es el lateral. Esta es entonces la neurona sensitiva secundaria. Aquí está una amplificación de esa sinapsis. Entonces, en el fascículo grácil viajan fibras que hacen sinapsis con el núcleo grácil, y en el fascículo cuneiforme hacen sinapsis con el núcleo cuneiforme. El fascículo grácil lleva información de la mitad inferior del cuerpo, del mismo lado, y el cuneiforme de la mitad superior del cuerpo, del mismo lado. Cuando estas neuronas emiten sus axones, se defusan y además cambian su orientación, para que ahora, al originarse el lemnisco medio, que es el fascículo que continúa en una trayectoria ascendente, la representación de la mitad inferior del cuerpo esté hacia adelante y la de la mitad superior hacia atrás. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos aquí representado. En la médula oblongada alta, el lemnisco medio tiene la misma orientación que en la médula oblongada baja, pero al llegar al puente, el lemnisco medio ahora tiene su eje mayor transversal, porque rota. Y al rotar, la mitad inferior del cuerpo, que aquí está hacia adelante, ahora va a quedar en la parte lateral. Y la mitad superior, que aquí está hacia atrás, ahora queda medial. Y conserva esa orientación al llegar al mesencéfalo. El lemnisco medio termina en el tálamo, en el núcleo ventral posterolateral, y luego de aquí las neuronas terciarias se proyectan hacia el área 3-1-2, como dijimos. Bueno, en este lado se representa la organización somatotópica del funículo dorsal en una región cervical, donde vemos que en el fascículo grácil está incluida la representación de la región sacra lumbar, es decir, de fibras provenientes de la región sacra, de la región lumbar y también de la torácica baja. Mientras que en el cuneiforme, que está en la parte lateral, está la representación de la región torácica alta y cervical. La parte inferior llega al núcleo grácil y la superior al núcleo cuneiforme. Esto es en la médula oblongada. Aquí se representan territorios que han tenido cambios en su sensibilidad después de una lesión de la médula espinal. Entonces, en una sección medular cervical, es decir, en una destrucción de la médula espinal en la región cervical, que podría ser de múltiples orígenes, por ejemplo, un traumatismo en la región del cuello, como de caer de una motocicleta, de una bicicleta, de un caballo, un golpe dirigido hacia ese lugar, puede ocasionar la destrucción completa, la sección completa de la médula espinal en la región cervical, separándola entonces de los centros de integración superior. Por lo tanto, va a presentar en la región del cuerpo trastornos sensitivos y motores. Aquí vamos a hablar solamente de los sensitivos. Y se ve que la zona que está en azul es una región que no percibe ninguna modalidad sensorial. Entonces, como se están destruyendo todas las vías sensitivas que van a los centros superiores, no hay forma de mandar
los impulsos sensitivos desde el cuerpo hacia la corteza cerebral. Entonces, se pierde la sensibilidad en este territorio. Entonces decimos que hay anestesia a la sensibilidad somática general de manera bilateral en el territorio de los nervios espinales. Y pues podríamos incluso precisar el nivel por medio de identificar los dermatomas. Y aquí vemos que es la parte media del cuello, hacia abajo lo que está afectado, entonces el daño pudo haber sido a nivel de C4 o C5. Pero digamos que la lesión solo afectó a un lado de la médula espinal, digamos como el que vimos hace poco dañando la corteza cerebral, un meningioma que crece desde el lado izquierdo y va destruyendo la mitad izquierda de la médula espinal. Entonces tenemos que se van a presentar trastornos de esta manera. En el lado contrario del cuerpo va a haber anestesia, es decir, se pierde la sensibilidad al dolor y temperatura, al tacto y la presión. Porque se están afectando el tracto espinotalámico lateral y el tracto espinotalámico ventral, que llevan la sensibilidad de manera cruzada. Cuando estos tractos ya están alojados en los funículos, llevan información del lado contrario del cuerpo. En lo que corresponde a la vía espinobulbotalámica cortical, que viaja en el funículo dorsal, lleva información de manera homolateral, como lo acabamos de ver. Al ascender por la médula espinal, y al ascender por médula espinal, lleva información del mismo lado del cuerpo. Entonces, vean como en el lado izquierdo del cuerpo hay un territorio de anestesia, pero es solamente para la sensibilidad de tacto fino, propiocepción consciente, vibración y peso. Si la hemisección ocurrió en la región torácica, entonces vean cómo las extremidades superiores no son afectadas. Aquí vemos que el territorio afectado comienza más o menos a nivel de T4, ¿sí? Ya que es la región de las tetillas. Y notamos dos territorios de anestesia. Por daño al funículo dorsal y con ello afección de la vía espinobulbotalámica cortical, en el mismo lado de la lesión hay pérdida de la sensibilidad de tacto fino, propiocepción consciente, vibración y peso. Y en el lado contrario, por afección del tracto espinotalámico ventral y del espinotalámico lateral, hay pérdida de la sensibilidad de tacto grueso y presión y dolor y temperatura. ¿Sí? En el lado contrario, a la médula dañada, a la médula espinal dañada. Y precisamente esto forma parte de lo que se conoce como el síndrome de Brown-Séquard o síndrome de hemisección medular. Entonces hay abatiestesia, pérdida de la sensibilidad propioceptiva consciente, y a estereognosia, o sea, pérdida de la sensibilidad al tacto fino, en el mismo lado de la lesión. Es decir, que aquí no se siente la posición de los segmentos corporales ni la sensibilidad de tacto fino. Y en el lado contrario hay atermoagesia, es decir, en el lado contrario de la lesión no se siente el dolor ni la temperatura. Y además hay un trastorno motor que es la parálisis homolateral, pero nosotros no hemos visto el sistema motor y simplemente la menciono aquí. Por daño al tracto córtico-espinal lateral se presenta parálisis del mismo lado de la lesión.
Bien, aquí está ahora un trastorno conocido como tabes dorsal, que daña exclusivamente el funículo dorsal y en este caso de manera bilateral. Por lo tanto, esperamos que se pierda la función del fascículo que viaja aquí, del sistema del cordón dorsal y que lleva la sensibilidad de propiocepción consciente, tacto fino, vibración y peso. Cuando el proceso de tabes dorsal ocurre a nivel de T10, como es en este ejemplo, entonces, ¿dónde se pierden esas modalidades sensoriales? Es de T10 hacia abajo, y ya que la lesión es bilateral, pues la afección también es bilateral. Los signos y síntomas son bilaterales. Este es un proceso degenerativo que ocurría antes de la invención antes del descubrimiento y aislamiento de los antibióticos, y es provocada por la sífilis del sistema nervioso, es decir, es una enfermedad de transmisión sexual y que en su fase tardía o terciaria daña al sistema nervioso como un proceso degenerativo localizado en el funículo dorsal. La meningitis sifilítica, ¿sí?, la cual comienza por una infección de las meninges y luego el daño al tejido nervioso subyacente, se caracteriza por aracnoiditis. ¿Sí? Entonces, es la aracnoides y se ve infiltrada de células de defensa. Arteritis de Hübner, ¿sí?, donde las pequeñas arterias de esa región se ven colapsadas, ¿sí?, ya que parecen contener una gran cantidad de células de defensa aquí. Y tabes dorsal, que es el proceso degenerativo del funículo dorsal. Entonces, en este corte de la médula espinal que ha usado una tinción de mielina, la mielina se ve negra, como sabemos, bueno, como hemos visto antes, se ve negra en las tinciones, pero normalmente es blanca. Aquí no se ve ninguna tinción, porque en este lugar las fibras han perdido la mielina. Y esto es tabes dorsal, el proceso degenerativo que incluye una desmielinización, ocasiona que las fibras que están en este lugar ya no puedan conducir impulsos normalmente porque les falta la mielina. El sistema del cordón dorsal o tracto espino bulbotalámico cortical es el más evolucionado de los tractos sensitivos. Tiene fibras de tipo A, del grupo alfa, es decir, son las fibras mielínicas más gruesas y de mayor velocidad de conducción, pero aquí, pues al perder la mielina, dejan de funcionar. Un trastorno llamado siringomielia es un proceso degenerativo que ocurre en torno al canal central. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen de resonancia magnética, donde se ve la médula espinal, se distingue una línea clara que normalmente no se debe distinguir, pero en este lugar se hace más amplia. Y es que hay un proceso degenerativo en torno al canal central y esto está haciendo que el canal se esté llenando de líquido y se vea aquí plano. El proceso degenerativo causa el daño de las fibras de la proximidad. Únicamente las fibras al momento de cruzarse, como aquí se representa. ¿Ven? Vienen la fibra de la neurona
sensitiva primaria, hay la sinapsis con la neurona secundaria, y esta se decusa pasando en la proximidad del canal central. Esta es la región llamada comisura blanca anterior. Y después de cruzarse, continúa, en este caso, hacia el funículo lateral. Un proceso degenerativo en este lugar va a ocasionar daño bilateral solamente en el nivel donde está localizado, sin afectar al resto del cuerpo. Y entonces vean como en este dibujo se representa una lesión llamada enguante, porque solamente está afectando la parte de la mano que sería cubierta por un guante. Y entonces notamos que esto incluye el territorio de C6, C7, C8, ¿sí? Y bueno, pues quiere decir que esta lesión está extendiéndose de C6 a C8, afectando la sensibilidad únicamente de las manos. Se pierde la sensibilidad de las vías cruzadas, es decir, la espinotalámica lateral y la ventral. Por lo tanto, no se siente dolor, temperatura, tacto y presión. Bueno, este es un corte transversal de lo que estamos viendo aquí. Entonces, el círculo negro es la médula espinal y el punto blanco es el canal central y está ensanchado. Normalmente no se debe ver tan amplio. Y luego este es el espacio subaracnoideo. Y en un corte anatómico, es decir, de la médula espinal de alguien que sufrió de siringomielia, se ve la cavidad muy amplia. Esto puede ocurrir en la esclerosis tuberosa y dependiendo de la extensión podría afectarse solamente la mano o como vemos aquí, de manera simétrica, es decir, de los dos lados en misma extensión hasta la región superior del tronco. Y bueno, vamos a dejar para mañana el tema de la vía trigémino-talámica cortical, con lo cual terminaremos las vías aferentes somáticas generales y el temario que se revisará en este curso. Entonces, pues hasta aquí llegamos. Es por ahora. Mañana entonces vamos a revisar este tema y al terminar pues los estaré viendo uno por uno para darles sus promedios finales y sepan si ya fue su calificación definitiva o van a presentar examen final. Sí, eso es todo por ahora. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Bueno, pues hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana, Doc. Mañana, Gracias. buenas noches. Que tengan buena noche a todos. Adiós, nos vemos.